Si te dijera que uno de los crímenes más impactantes de Japón no ocurrió en un lugar oculto, sino dentro de una casa común, en un vecindario normal, ¿me creerías? Porque esta no es solo una historia de violencia, es una historia sobre silencio, sobre miedo y sobre lo que pasa cuando nadie interviene. Hoy vas a conocer el caso de Junko Furuta. Japón, 1988. Un país que ya proyectaba al mundo una imagen de orden, respeto y seguridad. Las calles eran tranquilas, la criminalidad relativamente baja y la sociedad funcionaba bajo normas muy estrictas. Pero debajo de esa estructura también existían grietas, y una de esas grietas permitió que ocurriera algo que nadie olvidaría. Junko Furuta tenía 17 años. Era una estudiante como cualquier otra, responsable, trabajadora, con una rutina simple: escuela, trabajo, casa. No era famosa, no era problemática, era invisible en el sentido más cotidiano, y quizá por eso nadie imaginó lo vulnerable que podía ser. Todo comenzó en una tarde aparentemente normal. Junko volvía a casa después de trabajar, un trayecto que había hecho muchas veces, pero ese día un grupo de jóvenes la interceptó. Aquí ocurre algo importante. No fue un ataque impulsivo sin contexto. Uno de ellos ya la había visto antes. Había una intención, una decisión previa. Y eso cambia completamente la lectura del caso, porque ya no hablamos solo de violencia, hablamos de elección. A partir de ese momento, Junko fue privada de su libertad. Fue llevada a una casa común, con paredes normales, con vecinos alrededor. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más difícil de entender, porque durante semanas esto no fue invisible. Hubo ruidos, hubo comportamientos extraños, hubo señales, pero nadie actuó. Y aquí entra el primer análisis importante. Esto se conoce como el efecto espectador. Es un fenómeno psicológico donde, mientras más personas están cerca de una situación grave, menos probable es que alguien intervenga. ¿Por qué? Porque cada persona asume que otro hará algo, o porque el miedo a equivocarse es más fuerte que la necesidad de actuar. En este caso, ese silencio tuvo consecuencias devastadoras. Los responsables eran jóvenes. Y aquí aparece otro punto clave. No estamos hablando de criminales experimentados. Estamos hablando de adolescentes. Eso obliga a hacer una pregunta incómoda.
¿Cómo se construye ese nivel de deshumanización? No hay una sola respuesta, pero hay factores. Falta de empatía, entornos violentos o negligentes, presión de grupo y en algunos casos, una necesidad de poder y control. Cuando estos elementos se combinan, el resultado puede ser extremadamente peligroso. Con el paso de los días, la situación continuó, y aunque Junko intentó resistir, esperar, confiar en que alguien la ayudaría, esa ayuda nunca llegó. Y aquí es donde la historia deja de ser solo un crimen y se convierte en un reflejo social, porque no fue un solo responsable, fue un entorno que permitió que ocurriera. Semanas después, el caso finalmente salió a la luz. No porque alguien denunciara directamente lo que pasaba, sino por una serie de eventos externos que llevaron a la policía a descubrirlo. Y cuando se conocieron los hechos, la reacción fue inmediata: indignación, incredulidad, rabia. Japón entero se enfrentó a una realidad que no encajaba con su imagen. El juicio tampoco calmó las cosas. Debido a que varios implicados eran menores de edad, sus identidades fueron protegidas en un inicio, y las sentencias generaron un debate enorme. Muchas personas sintieron que no reflejaban la gravedad de lo ocurrido. Y aquí surge otro tema importante. ¿Debe la edad reducir la responsabilidad en crímenes extremos? Es una discusión que sigue vigente hasta hoy. Pero más allá de lo legal, hay algo más profundo: la memoria. El nombre de Junko Furuta no se recuerda solo por lo que pasó, sino por lo que representa. Representa a las víctimas que no fueron escuchadas, a las señales ignoradas, a las oportunidades perdidas de hacer lo correcto. Y aquí quiero que te detengas un momento, porque esta historia no termina en 1988. Sigue siendo relevante hoy. Cada vez que alguien ve algo extraño y decide no involucrarse, cada vez que el miedo pesa más que la empatía, cada vez que pensamos, seguro alguien más hará algo, ahí, esta historia se repite, aunque sea en menor escala. No se trata de vivir con miedo, se trata de estar atentos, de no ignorar lo evidente, de entender que a veces una acción pequeña puede cambiar completamente el destino de alguien. Junko Furuta tenía 17 años, tenía una vida, sueños, una familia. Y aunque su historia terminó de forma injusta, su recuerdo sigue cumpliendo una función importante: obligarnos a mirar de frente lo que muchas veces preferimos ignorar. Si algo podemos sacar de esta historia, no es solo tristeza, es responsabilidad, porque el silencio también decide. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios, ¿crees que la sociedad hoy actuaría diferente o repetiríamos lo mismo?
Y si quieres más historias contadas con este nivel de análisis, suscríbete, porque aquí no solo contamos casos, los entendemos. Esto fue Lo que no viste. Buenas noches.